Hola, continuando con la materia de Evangelios y Hechos, hoy desarrollaremos la unidad número 2 y nos introduciremos en el contexto religioso del Nuevo Testamento. Cuando pensamos en Jesús y su contexto religioso inmediato, nuestra atención recae necesariamente sobre el judaísmo, sus prácticas, sus costumbres y sus representantes más directos. Lo primero que debemos observar es que aquella fe hebrea, inicial, espontánea, dinámica, personal, que se ve reflejada en la historia de Israel, se fue desgastando con el tiempo y se fue convirtiendo en una cuestión religiosa fría, cargada de formalismos externos, ritos, costumbres. Lo personal se fue convirtiendo en algo institucional, lo directo se transformó en algo mediado por un sacerdote o por un profeta, y el pueblo terminó refugiándose bajo una religión. En los tiempos de Jesús existían simultáneamente tres instituciones judías: el templo, las sinagogas y el Sanedrín. Estas instituciones eran verdaderos mecanismos de cooperación para regular el comportamiento tanto individual como social dentro del judaísmo. Con respecto al templo, podemos notar que era considerado literalmente como el centro de la religión judía y era reconocido formalmente como el único lugar de adoración verdadera, porque allí se podía contar con la garantía de la presencia de Dios en el lugar santísimo y se podía contar además con la asistencia de los profesionales que ministraban en la adoración, es decir, los sacerdotes y los levitas. Con respecto a las sinagogas, podemos ver que eran lugares de encuentro o de reunión para el pueblo de Israel. Su función era promover la religión, la cultura y el sentimiento nacionalista del judaísmo. Se reunían todos los días de reposo para celebrar servicios religiosos, donde se leían y explicaban las escrituras. Pero además, durante la semana, la sinagoga podría funcionar como una escuela o como un tribunal local para dirimir sobre cuestiones judías. Con respecto al Sanedrín, podemos notar que era una especie de suprema corte de justicia administrada sobre la base de la interpretación y la aplicación de la ley de Moisés. Estaba formada por 71 miembros, entre ellos habían sacerdotes, saduceos y fariseos. Su propósito era mantener la paz y el orden dentro del pueblo judío. Podían aplicar diferentes tipos de castigos, hasta la pena de 39 azotes, o 40 menos 1 como se menciona en la Biblia. Pero no podían declarar sentencia de muerte a un reo. En los tiempos de Jesús también podemos observar que había diferentes grupos judíos que representaban distintas líneas de pensamientos. Desde una perspectiva más panorámica, podemos identificar tres tipos de personas vinculadas al judaísmo. Primero, aquellos que nacieron dentro del pueblo judío. Segundo, aquellos que siendo gentiles se convirtieron en prosélitos y adoptaron la religión judía. Y tercero, aquellos que siendo gentiles se hicieron temerosos de Dios solamente simpatizando con el judaísmo. Pero desde una perspectiva más específica, podemos identificar otros grupos religiosos que también estaban vinculados al judaísmo. En primer lugar, podemos encontrar a los fariseos, que se identificaban como personas santas para Dios y representaban el grupo religioso más grande e influyente de aquel entonces. Tenían un origen en los Hasidim, un grupo de santidad muy cerrado que acompañó a la revuelta macabea, buscando liberarse de la opresión seleucida tiempo atrás.
Posteriormente recibieron la influencia de dos rabinos muy destacados en la historia de Israel. Uno de ellos se llamaba Hillel, que era más flexible y conciliador, y el otro se llamaba Shammai, que era más rígido, estructurado y radical. Estas dos líneas de pensamiento generaron diferentes tipos de fariseos, algunos más extremistas y otros más pacíficos. Los fariseos prestaban mucha atención al cumplimiento literal de las tradiciones y a la expresión religiosa en la vida cotidiana, como ser la vestimenta, las comidas, los rituales de purificación, las oraciones y el trato interpersonal. La práctica se basaba en tres pilares fundamentales. Por un lado, la pureza espiritual, por otro lado, la observancia de la ley y por otro lado, las obras de caridad. Generalmente se agrupaban en comunidades fariseas de bien público para realizar alguna tarea afín. En segundo lugar, podemos encontrar a los saduceos, que eran más bien un partido político que un grupo religioso. También se originaron en los Hasidim, pero no se involucraron tanto en la revuelta macabea. Ellos se identificaron como sucesores del sumo sacerdote Sadoc del tiempo de Salomón y siempre buscaban ocupar puestos de privilegio, lugares prominentes en el liderazgo judío, especialmente dentro del Sanedrín. Este grupo representaba a la aristocracia judía y estaba integrado por sacerdotes influyentes, por familias patricias reconocidas y por la nobleza laica del judaísmo. Se centraban más en los asuntos del templo y en el cumplimiento estricto del texto de la ley de Moisés que en las cuestiones relacionadas a la vida cotidiana de la gente común. Eran más liberales en los asuntos de la vida cotidiana y mucho más estrictos en cuestiones relacionadas al templo, su organización y sus funcionarios. En tercer lugar, podemos encontrar a los esenios, que vivían en comunidades fraternales y en zonas rurales, al estilo monástico. Compartían el mismo origen que los fariseos y que los saduceos, identificándose con los hasidim. Pero se diferencian de estos porque su enfoque era más extremista, prefiriendo alejarse literalmente del mundo para vivir en santidad. Formaban comunidades afines, siguiendo una forma de vida compartida, eran solidarios, tenían todas las cosas en común, se organizaban en comunas y practicaban la abstinencia, la modestia, la autodisciplina, la discreción y una estricta pureza espiritual y corporal. Su estilo de vida se caracterizaba por la austeridad, la pobreza y la humildad. Su organización estaba dividida en estamentos interrelacionados entre sí y sujetos a una estructura jerárquica. Cada uno tenía un rango específico y ocupaba un puesto de actividad, que era fijado según su edad, conocimientos y eficiencia. Observaban entre sí una estricta compostura y prestaban una obediencia total a sus superiores. En cuarto lugar, podemos observar a los celotes, quienes surgieron de la mano de un tal Judas Galileo, quien había provocado una revuelta a partir del censo que los romanos realizaron antes del nacimiento de Jesús para recaudar impuestos. Su nombre, celotes, hace referencia al celo que tenían por Dios y representaban un verdadero movimiento nacionalista en contra de la influencia romana, especialmente en contra de la política impositiva que llevaban adelante sobre el pueblo de Israel. El ala más revolucionaria de este movimiento estaba representada por un grupo extremista que se hacía llamar sicarios, porque llevaban consigo un pequeño puñal curvo escondido bajo sus capas, que lo utilizaban para asesinar a algún adversario en medio de la revuelta. Su objetivo era poder liberarse de la opresión romana y preparaban así el camino también para el
establecimiento del reino mesiánico. En quinto lugar podemos encontrar a los herodianos, que surgieron en torno a los familiares y amigos y conocidos de los Herodes. Era más bien un partido político y también pretendían expulsar a los romanos de las tierras palestinas, pero no por la fuerza como los zelotes, sino por medio de la realeza herodiana. Pertenecían a la aristocracia, se codiaban con los saduceos y contaban con el visto bueno de los Herodes. En varias ocasiones se complotaron con los fariseos contra Jesús, aunque entre ellos no se llevaban bien. En sexto lugar podemos encontrar a los samaritanos, que eran más un pueblo vecino que un partido judío. Ellos eran considerados por los judíos como mestizos o medio hermanos. Vivían en la región de Samaria, que estaba ubicada entre Jerusalén y Galilea. Además estaban emparentados históricamente, pero en realidad no se llevaban bien con los judíos. Para la época de Jesús, su enemistad era tan grande que un judío y un samaritano prácticamente no se saludaban en el camino y esquivaban toda clase de contacto entre ellos. Pero Jesús no solo habló con samaritanos, sino que también les predicó el Evangelio y además los mencionó en sus enseñanzas haciendo alusiones positivas. Podemos recordar al buen samaritano que ayudó al necesitado, o podemos recordar al único leproso que volvió a agradecer a Jesús. Este es el escenario en el cual transcurrieron los acontecimientos del Nuevo Testamento, especialmente donde Jesús y sus discípulos se movieron. Quiero animarte a profundizar en la lectura del material que dejamos a disposición, a buscar en diccionarios aquellas palabras que tal vez no sean tan conocidas para vos, y además te invito a buscar en los versículos bíblicos y cotejar la información que están en el material, así podés tener una fijación más clara de la enseñanza bíblica. Mi deseo es que Dios te bendiga y te acompañe en todo este proceso de aprendizaje. Dios está obrando en tu corazón y es una buena oportunidad para capacitarte y servirle.